Meta todo el día con Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. Bueno, me voy a detener en la columna de hoy a hacer referencia a lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, Sí, ¿no? Un conflicto, ¿no? Es un conflicto de dimensiones que tiene múltiples lecturas y que si uno recorre el estado de opinión publicada en las redes sociales, que básicamente el lugar donde refleja el sector libertario su adhesión o rechazo de determinadas acciones, hay un amplio consenso de que es una gran medida hacer bajar el precio de los teléfonos celulares. Créame, Ezequiel, yo hasta hace un rato, no escuché a nadie quejarse porque estaban muy caros los celulares en la Argentina. No. Habrá fanáticos tecnológicos que les gusta estar con el último de la marca de la manzanita, de esas cosas, que querrán comprar los baratos. Serán eso, supongo yo. Habrá mucha gente que los necesita como herramienta de trabajo también, que querrán tener una tecnología actualizada. Ahora, el alto costo que nos cuesta a los argentinos tener celulares más baratos, por más que sea un juego de palabras, no lo vamos a percibir nosotros en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo, porque esto se inscribe en un proceso de desindustrialización de la República Argentina que ahora tiene como víctimas a quienes trabajan en Tierra del Fuego, a quienes se los ha cargado de la responsabilidad de tener que arreglársela como puedan. Perdiste el trabajo, arreglátela como puedan. Pero no, aquí hay que interpretar varias cuestiones respecto de la apuesta por tener una industria propia, ojalá con tecnología que nos pudiera fabricar completo a los celulares y no ensamblarlos, porque lo que se hace en Tierra del Fuego, como lo que se hace también en Córdoba con los autos, también se ensamblan, porque no todas las piezas se fabrican en la Argentina, las que se pueden fabricar en la Argentina las fabrican y los terminan armando en Córdoba o en la provincia de Santa Fe. O se creen que los vehículos de alta gama que arman algunas terminales que tienen el loguito internacional y que están en la Argentina, fabrican todo. No, ensamblan, como los celulares en Tierra del Fuego. Es cierto que ahí había un abuso de posición dominante de dos ensambladoras, una amiga, eterna amiga, o más que eso, del poder, el primo de Mauricio Macri, Nicky Caputo, ¿no? Otro de los Caputo, que ha recibido beneficios tributarios desde hace muchísimo tiempo. Aquí hay una múltiple lectura para hacer de la situación de Tierra del Fuego y esta medida pero muy electoralista de anunciarla ahora, la anunció el vocero Adorni, de bajar los impuestos para que entren celulares a precios más baratos, importados, y de esa forma permitir el acceso a la población que pareciera estar ávida, no de pan, no de alimentos, sino de celulares, ¿no? De ahí también hay una interpretación para hacer. Pero vamos a ver la evolución de las alícuotas de impuestos internos para celulares a lo largo de la reciente historia en la República Argentina. Las industrias ensambladoras de celulares en Tierra del Fuego están paradas y están en riesgo 15.000 puestos de trabajo, 15.000, que no es poco, ¿no? Miren lo que pasó con las que están en naranja son los impuestos que pagan a las industrias internos, la industria de Tierra del Fuego y el resto del país. La evolución de la alícuota de impuestos internos para celulares. Estaban los dos en 6,6% entre 1994 y el 2008. Pagaban igual, ¿no? 6,6%. Del 2009 al 2016 pasó. En el Tierra del Fuego se mantuvo en 6,6%, pero para el resto del país se pagó un 17%, es decir, 11 puntos más. Entre el 2017 y el 2018, que gobernaba Mauricio Macri, y 2019, vean ustedes que eliminó el pago de impuestos en Tierra del Fuego, es decir, que Caputo, el primo Nicky, fue beneficiado, mientras que en el resto del país seguimos pagando el 10,5% primero y en el 2019 el 9%.
2020, la pandemia, los celulares que entraban pagaban un 7% más en el resto de la Argentina, mientras que entre el 2021 y el 2022 pasó de 6,6 al 17% en el resto del país y se mantuvo en el 6,6% en Tierra del Fuego. 2023 al 2025, este mismo gobierno, no otro, este mismo gobierno elevó ese impuesto al 9,5 para Tierra del Fuego y al 19 para el resto de Argentina. Es decir que si hay alguien que aumentó los impuestos sobre los teléfonos celulares por los cuales nos costaban más caro, fue este gobierno que lo llevó a números nunca antes tenidos, ni siquiera en la época del 2016 con el kirchnerismo, que lo que intentaba, o lo que se intentó históricamente con la promoción industrial en Tierra del Fuego, es hacer que muchos argentinos vayan y se radiquen en Tierra del Fuego porque tienen trabajo bien pago, porque es una manera de anclar soberanía, porque si no colonizás el país, si no lo habitás, te lo ocupan otros con recursos y tenés allí un reclamo de soberanía muy cercano y Tierra del Fuego es un punto estratégico para ir y ocuparlo, con gente trabajando de todo el país que ha ido a el sur argentino a encontrar su manera de realizarse, pero también a hacer patria, porque ir a instalarte a condiciones meteorológicas de clima riguroso no es muy sencillo. No sé cuántos porteños o de estos funcionarios que toman medidas que hoy están afectando a 15.000 familias de Tierra del Fuego. Abrir las importaciones, que no tengan un costo adicional, los teléfonos que llegan de afuera, lo que hace es generar una competencia desleal, porque la mano de obra extranjera cuesta mucho menos que la mano de obra argentina. Y cuesta más porque ¿por qué la montaron en Tierra del Fuego las ensambladoras? ¿Y por qué le dieron el beneficio? Vos decís, ¿por qué está allá? Bueno, justamente eso, para que mucha gente fuera, se radicara, se instalara, formara familia, desarrollara otras actividades económicas, potenciara el turismo. Son actividades colonizadoras. Vos vas con una actividad y después van otras que se hacen instalar. Es como la obra pública. Cuando vos haces una obra pública, voy a hacer un puente. Sí, tiene una finalidad. Tiene una finalidad, no solo cruzar el río, sino que empezás a llevar gente del otro lado del río que se instala. Digamos, son obras que hacen a la soberanía de la Argentina, que este gobierno, por supuesto, no la tiene en cuenta para nada. Y que pone en riesgo no solo el trabajo de los fueguinos, que, bueno, por supuesto están saliendo a la calle a protestar, muchos de los cuales le votaron a Javier Milei. Muchísimos le votaron a Javier Milei. Y nunca dijo que iba a hacer esto. Lo hace porque tiene una coyuntura electoral muy particular en la capital federal y porque hay muchos argentinos en esta época de la indolencia para con el otro, que no les importa contar de tener un celular más barato en su bolsillo y actualizado tecnológicamente, que miles de familias argentinas pierden su trabajo. No les importa. Y eso es vergonzante. Lo dijo uno de los referentes parlamentarios del mileísmo, José Luis Esper, cuando el gobernador se plantó públicamente y dijo: esto es inaceptable. No podemos permitir, bueno, por eso están las empresas protestando. Ayer, empresarios. Melella, claro, por eso el gobernador. Y Esper le salió a responder que eran prebendas que se tenían en Tierra del Fuego, no entendiendo nada de por qué hay promoción industrial en Tierra del Fuego, de por qué a Tierra del Fuego, que tiene un costo de vida muy alto, le asisten beneficios para ensamblar celulares. Todos me dirán, bueno, ensamblar no es hacer. No, es cierto.
pero para hacer tenés que tener una industria del conocimiento y si vos la desfinanciás tampoco la vas a tener. Y Guille, también en esto que hablamos continuamente desde esta señal, que es la necesidad de conocer las provincias. También hubiese sido interesante en un gobierno de concertación nacional visitar el lugar, hablar con la gente que está allí y elaborar, bueno, estoy diciendo una utopía, Sí, elaborar propuestas no tan dañinas, ¿no? Porque hay un montón de familias que están... La única vez que fue a Tierra del Fuego Milei fue para acompañar a una generala estadounidense que vino a anunciar que van a instalar ahí una base militar o un puerto, no sé, todavía eso está, veremos, pero ya hay una decisión política, ¿no? De beneficiar a Norteamérica cediendo ese territorio como espacio para maniobras, ¿no? Sí. En un lugar que es clave para el mundo en esta empuja geopolítica que hay. Pero sobre todo conozco muchísima gente de Córdoba, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, que se han ido al sur a hacer patria y porque había un trabajo. Y otros que se fueron, porque se fueron estos, a brindarles servicios, instalaron comercio. Y hubo una decisión estratégica de la Argentina de llevar argentinos a Tierra del Fuego, cosa que debimos haber hecho en su momento con Malvinas y no hicimos, ¿no? No profundizamos eso y hoy seguimos con ese reclamo. Mucho peor que estar abrazado a convicciones económicas, ideológicas, que aparte son contradictorias porque apoyamos a un país, Estados Unidos, y a un líder político que hace exactamente lo contrario. Le pone aranceles a los productos que vienen de afuera. Nosotros se los sacamos. Mucho peor que eso, ¿no? Hay que abrazarse a comisiones ideológicas, es hacerlo de manera oportunista, coyuntural, creyendo que esto va a beneficiar a una elección que se va a producir el próximo domingo. Cuando uno ve que ciudadanos argentinos que viven acá dicen, qué bueno que le van a bajar el precio de los celulares, pienso yo, ¿cuánto nos va a costar que paguen unos mangos menos un teléfono para trabajar o entretenerse? Gracias. Así son las cosas. Hasta mañana.